Buenas noches y Shabbat Shalom. Aquí su hermana y amiga Lisa Velázquez en el segmento de Caminando en Obediencia. Una vez más con ustedes en la audiencia de Teshuva.tv. Me encuentro reunida nuevamente con un hermoso grupo que se ha conectado a través de la plataforma Zoom los viernes a las 8, hora de Miami, que estamos considerando la porción semanal de la Parashá. Esta vez vamos a estar hablando acerca de la Parashá Lech Lechá. Y yo le puse como título a este estudio El camino de Abraham. La porción de la Torá para esta parashá vamos a estar cubriendo Génesis capítulo 12, comenzando con el verso 1 hasta el capítulo 17 y terminando con el verso 27. La Haftará o la porción que será asignado a los profetas, que esos son los escritos proféticos, así que se conoce la Haftará, está tomado del libro de Isaías capítulo 40, comenzando con el verso 27 y terminando con el capítulo 41 y verso 16. Algunas porciones de los escritos del Brit Hadashah o de los escritos del antiguo o del primer siglo, perdón, lo que comúnmente conocemos como el Nuevo Testamento, están asignados los evangelios de Mateo, de Lucas, el capítulo 2 del libro de los Hechos, primera carta de Pedro y segunda carta de Pedro. Pero lo que quiero sí comenzar o cubrir son algunos temas que tienen que ver bajo el contexto del antiguo Medio Oriente, que es una rama que cuando estamos hablando de Abraham es necesaria cubrirla. Así que voy a estar a través de la enseñanza desarrollando algunos conceptos del antiguo Medio Oriente y conectándolo con esta parashá. Pero antes de nosotros comenzar la parashá o desarrollar el estudio de la parashá, siempre se acostumbra, nuestro hermano Judá siempre acostumbra a hacerlo, y nosotros vamos a estar estructurando nuestra identidad, puesto que nuestro Mesías es judío, pues nosotros vamos a emular a nuestro Mesías. Por tanto, como de costumbre, tradicionalmente se hace una oración antes de la lectura de la Torá, y pues en todas mis enseñanzas tengo la misma costumbre. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste de entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, Jehová, que nos da la Torá. Baruch et Adonai Hameborá, Baruch Adonai Hameborá Leolam Bae, Baruch Atah Adonai Elohenu, Melech HaOlam, Asher Bahar Banu, Mikol HaAmin, Benatán lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tu Señor, que nos has dado tu porción de la Torah para que nosotros la estudiemos. Quiero comenzar con esta cita de uno de los recursos que yo utilicé para preparar esta enseñanza. Es el libro de Henry Blackaby, o Blackaby, que se llama Experiencing God, experimentando a Dios. Y esta es la cita que yo quiero comenzar para abrir esta enseñanza. Dice así: la crisis de identidad de la fe es un encuentro con Dios que requiere fe. Los encuentros divinos son del tamaño de Dios. Lo que haces en respuesta a la revelación de Dios revela lo que creías acerca de Dios, ya que la verdadera fe requiere acción. Por tanto, nosotros vamos a desarrollar esta parashá y el título comienza en Lech Lechá. Lech Lechá, lo que tradicionalmente se conoce o se define como sal adelante, significa vete de una forma ampliada, vete a ti mismo o vete por tu propia causa, teniendo en mente la cita que comencé la enseñanza. Nadie puede esforzarse a ti o a tu jornada de fe. Voy a repetir esto. Nadie puede esforzarte a tu jornada de fe.
uno mismo tiene que escoger hacerlo. Así que esta es la parashá donde comienza la jornada de Abraham. Así que avanzar o salir adelante significa que una persona siempre debe sentir el comienzo del camino, del fundamento. Y uno avanza precisamente al pasar de un estado a otro. Así que uno debe seguir estas instrucciones y pasar de un estado a otro hasta que llegue al final de la corrección. Por lo tanto, salir es la acción o el acto de nuestro Creador que Él espera que nosotros realicemos. Y estas fueron precisamente las instrucciones que recibió nuestro padre Abraham. Los temas que vamos a estar desarrollando, o mejor dicho, los temas que esta parashá desarrolla, es el llamado de Abraham en Génesis capítulo 12. El verso 10 comienza cómo es que Abraham y Sarai descienden a Egipto. El capítulo 13 está hablando acerca de la situación que causó que Abraham y Lot se separaran. Luego pasamos al capítulo 14 y hay varios eventos que están sucediendo, como el cautiverio y el rescate de Lot, ya que hubo una guerra entre reyes y se llevaron cautivo a la familia o los familiares de Abraham. Y en este caso fue Lot y su familia. Luego aparece un personaje en la vida de Abraham, el cual fue bendecido. Capítulo 15 está estableciendo el pacto que el Eterno hizo con Abraham. Luego pasamos al capítulo 16, que está totalmente dedicado al nacimiento de Ismael. Y culminamos la parashá con el tema candente de lo que es la señal de la alianza. Y digo candente puesto que este tema es muy profundo. Como dije al principio, vamos a estar desarrollando conceptos del antiguo Medio Oriente. Esta parashá la escogí para desarrollarla de esta forma y yo sé de que no he podido cubrir todos los aspectos del antiguo Medio Oriente, puesto que estaríamos como un año nada más estudiando conceptos de antiguo Medio Oriente, conectándolo a las jornadas de Abraham. Pero lo que sí quiero que tomen nota de los conceptos que vamos a estar hablando en esta noche, como lo que es la identidad y la herencia según el antiguo Medio Oriente. En el mundo antiguo, un hombre era identificado como miembro de la casa de su padre. Cuando el jefe de la familia moría, su heredero asumía su rol y sus responsabilidades. Y también se identificaba con las tierras y las propiedades ancestrales. Al dejar su casa paterna, Abraham estaba abandonando su herencia y su derecho a su propiedad familiar, ya que la tierra, la familia y la herencia se contaba entre los elementos más significativos de la sociedad más antigua. Por lo tanto, ¿de dónde o cuál es la ubicación donde esta civilización antigua comenzó a desarrollarse? Uno de los nombres o una de las tierras que se nombra en esta parashá, aunque hay varias jornadas, en Génesis capítulo 11, específicamente yendo o conectando los últimos versículos del capítulo anterior, los versículos 27 al 32, leemos de esta forma. Aquí está la genealogía de Terah o Terah. ¿Quién es Terah? El Terah o Terah es el padre de Abraham, del padre de Nacor y el padre de Harán. Harán es el padre de Lot. Harán murió en la presencia de su padre Terah en la tierra donde nació, en el país de los Casdim. Entonces Abraham y Nacor tomaron esposas para ellos mismos. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor, Milca, la hija de Harán. Él fue padre de Milca y de Yisca. Sarai era estéril. Ella no tenía hijos.
Tera tomó a su hijo Abraham, a Lot, el hijo de su hijo Harán, y a Sarai, su nuera, la esposa de su hijo Abraham, y salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, ellos se quedaron allí. Y todos los días de Tera en Harán fueron 205 años. Y Tera murió en Harán. Por tanto, aquí es que se comienza a desarrollar el llamado de Abraham. Fíjense que comienzan ellos saliendo de Ur de los Caldeos para establecerse a una ciudad que tenía el mismo nombre de su hijo, Harán. Allí estuvieron bastante tiempo en esta tierra cuando comienza la historia de Abraham. La identidad y la herencia, según el antiguo Medio Oriente, para los agricultores y los pastores, la tierra significaba su medio de vida. Para los moradores de las ciudades, la tierra significaba su identidad política. Y una forma de hacerse reconocido era por medio de tener muchos hijos. Así que los descendientes representaban el futuro que permitían que la línea familiar se extendiera a futuras generaciones. En la cultura del antiguo Medio Oriente se les consideraba esenciales para poder mantener una existencia confortable, según su mentalidad, en el más allá. Por tanto, necesitamos considerar la vida nómada que la familia de Taré llevaba. Durante el periodo donde Abraham se crió y las tierras o donde él nació, habían tipos de convenios y tratados en el antiguo mundo, en el antiguo Medio Oriente. 3 de ellos se conocen o son reconocidos en los escritos históricos que hablan acerca de las civilizaciones antiguas. Y voy a estar hablando acerca de 3 de estos tratados que son muy reconocidos como tipos de convenios reales y tratados en el antiguo Medio Oriente, y uno de ellos es el Tratado Sucerano, que es el tratado entre el rey suzerano y el rey vasallo. Voy a estar hablando acerca del convenio de concesión de tierras de realeza y convenios de igualdad. Génesis capítulo 12, los primeros 3 versículos, habla de un convenio de concesión real que el Eterno hizo con Abraham. Los participantes es Abraham y la condición era que dejara toda su país, su tribu, la casa de su padre, para seguir al Eterno a la tierra que él le mostraría. La promesa era una bendición cuádruple. El Eterno le prometió a Abraham, número 1, aumentarle a él en un pueblo numeroso. Número 2, le prometió prosperidad material y espiritual. Número 3, le prometió exaltar el nombre de Abraham. Y número 4, no tan solamente él iba a ser bendecido por él, sino que sería Abraham una bendición para otros implícitamente, específicamente, porque de él vendría la generación o de entre medio de sus descendientes vendría el Mesías a través de su linaje. Son los primeros 3 versículos están hablando de este convenio. Cuando vamos y pasamos al capítulo 15 y luego vamos a estar disertando estos capítulos, capítulo 15, los versos del 1 al 17, está hablando un convenio de concesión real de tierras. La renovación que el Eterno hizo con Abraham de un pacto con la promesa divina incondicional para cumplir con la concesión de la tierra, un juramento autodicho simbólicamente promulgado, específicamente en el verso 17. Luego, cuando pasamos al capítulo 17 del libro de Génesis, específicamente los versículos del 1 al 4,
vemos el tipo de convenio o tratado entre suzerano y vasallo. Fue específicamente que este tratado hizo el Eterno con Abraham, considerándolo a él como un jefe de una casa patriarcal. La promesa divina condicional era que de ser el Dios de Abraham y el Dios de sus descendientes. Y la condición era la consagración total al Eterno, dándole una señal, la señal de la circuncisión. Comenzando a desarrollar el concepto de la herencia y la identidad, comenzamos con el verso 1 del capítulo 12 del libro de Génesis. Ahora Jehová dijo a Abraham, vete. Y esta expresión en hebreo, cuando usted busca el texto en hebreo, en este versículo, la primera palabra vete es lech lecha. Vete de tu país, lejos de tu familia y lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Cuando Abraham dejó la casa de su padre, perdió su seguridad. Estaba poniendo en las manos de Elohim su supervivencia, su identidad, su futuro y su seguridad. Y este versículo podemos desarrollarlo con las palabras que se dicen en el libro de Revelación, capítulo 18 y verso 4, que dice entonces otra vez, oí una voz que salía del cielo que decía, salgan de ella, lech lecha, salgan de ella, pueblo mío, para que no compartan en sus pecados, para que no sean infectados con sus plagas. En realidad, ¿qué le estaba pidiendo el Eterno a Abraham que dejara? ¿Cuáles eran las condiciones? Eran condiciones que se relacionaban al identificarse con otras deidades culturales. Y aunque sabemos que precisamente Abraham no era un hombre politeísta, sí el entorno donde él se crió era un entorno politeísta. Por lo tanto, lo que el Eterno le estaba pidiendo a Abraham era que se desconectara, se desasociara en este entorno donde se adoraban deidades nacionales o estatales, donde había deidades familiares de sus ancestros, de su parentela. En otras palabras, que se desasociara con toda asociación que tenía que ver con idolatría. Cuando el Eterno le pide a Abraham que corte los lazos que lo enlazaban, indirectamente, y fíjense lo que estoy diciendo, indirectamente, porque estamos desarrollando conceptos del antiguo Medio Oriente. No estoy afirmando que Abraham fue idólatra, sino que estamos desarrollando conceptos en el ámbito donde Abraham se crió y nació. Dentro de un ámbito, la cultura del antiguo Medio Oriente, donde directamente estaba asociado su familia con otras deidades. Así que lo que el Eterno le está pidiendo a Abraham es que se desasociara, cortara los lazos que estaban enlazándolo de una forma indirecta con las deidades nacionales o estatales, familiares y de sus ancestros que su familia adoraba. Por tanto, el Eterno llena el vacío restante al ver la respuesta de Abraham a su pedido. Alrededor del año 2000 antes de la era común ocurrieron estos eventos en la vida de Abraham, y se desarrolló el concepto dentro de esta cultura, dentro de esta civilización, lo que se conoce como el Dios personal en Mesopotamia. La gente se relacionaba personalmente con la deidad familiar que asumía el patrocinio divino de la familia. Como resultado, la familia era dirigida por esa deidad que era conocida como el Dios de mis padres. La misma fórmula de estructura antigua la utilizó el Eterno cuando se le revela a Moisés, asociando su identidad
con la alianza de las promesas que él le había dado a sus patriarcas. ¿Cómo lo sabemos? Cuando él se le identifica o se le revela a Moisés diciendo, yo soy el Elohim, ¿de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. So, vemos esta influencia de la antigua civilización, cómo es que se desarrolla también en la historia de nuestro pueblo Israel. Otro concepto que es de suma importancia poder desarrollarlo a la luz del antiguo Medio Oriente es el cambio de identidad. El concepto de el hombre renovado. Abraham estaba completamente relacionado con la cultura, con los pensamientos y las perspectivas mesopotámicas. Así que la orden que él recibe de salir de su patria, del lugar de su nacimiento y su casa ancestral, significaba, escuche bien esto, familia, significaba que se convertiría en un hombre completamente diferente, que tomaría una nueva cultura, que tomaría una nueva ocupación y una nueva identidad. Y también significaba que viviría de acuerdo a las instrucciones recibidas de su deidad, cuando causando así un cambio de estatus, un cambio de identidad y especialmente un cambio de mentalidad. Oh, yo no sé si usted está viendo la conexión. Pero Abraham, al hacer un rompimiento con su tierra, con la familia y la herencia, también estaba rompiendo con vínculos religiosos con deidades que estaban asociadas con divisiones geográficas, políticas y étnicas. Por tanto, en su nueva tierra, la tierra que el padre le iba a dar como heredad, no tendría estos dioses territoriales ni familiares. Habiendo dejado su país atrás, se había desconectado de esta asociación de dioses nacionales y de su ciudad. Así fue como el Eterno llenó ese vacío utilizando la cultura del antiguo Medio Oriente y se identifica como el Elohim de Abraham. Y luego a su descendencia, el Elohim de Isaac y de Jacob. Este concepto también lo podemos relacionar con lo que está escrito en 2 de Corintios, capítulo 5, los versos 14 al 17. El cambio de identidad, un hombre renovado. Dice así, vamos a leer estos versos. Porque el amor del Mesías tiene poder sobre nosotros para que nos sujetemos a él, porque estamos convencidos que un hombre murió por toda la humanidad, lo que implica que la humanidad ya estaba muerta, y que murió por todos para que aquellos que viven ya no vivan para ellos mismos, sino para aquel que por ellos murió y fue resucitado. De manera que nosotros de ahora en adelante no miramos a nadie desde un punto de vista mundano. Aún si en un tiempo contemplábamos al Mesías desde un punto de vista mundano, ya no más. De modo que si alguno está unido con el Mesías, creación renovada es. Lo viejo ha pasado, contemplen lo que ha venido, es fresco y nuevo. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Rashaul cuando dice de modo que si alguien está unido con el Mesías, creación renovada es? El mismo concepto que estamos aquí desarrollando del antiguo Medio Oriente en la vida de Abraham. Cuando uno como creyente levanta su mano y hace un juramento de fidelidad y un voto verbal diciendo que nuestra vida ya no nos pertenece y juramentamos la fidelidad y obediencia a el Eterno a través de nuestro Mesías, Yeshua, nuestro Adón, amo y Señor, estamos diciendo y cortando patrones antiguos de religiosidad que nos ataban a dogmas y doctrinas erradas, que nos ataban a otros dioses, independientemente del sistema religioso de donde nosotros salimos.
Entonces, desde ese momento en adelante, entramos en una relación de convenio con el Dios que se identifica con nuestro antepasado. Somos injertados a una nueva familia, se nos da una nueva identidad. Comenzamos a trabajar un cambio de mentalidad y estamos haciendo jornadas en nuestro caminar espiritual para entonces renovar ese nuevo hombre y convertirnos en una creación renovada, yendo hacia nuestro destino original, nuestra renovación tal como fue establecido en el principio. Wow, esto es tremendo, amados. Génesis capítulo 12, los versos de 6 al 9. Abraham pasó por la tierra hasta un lugar llamado Shechem. Al cedro alto, los kenaní estaban entonces en la tierra. Jehová se le aparece a Abraham y dijo: a tu descendencia yo daré esta tierra. Así que él edificó allí un altar para el Eterno, quien se le había aparecido a él. Él se fue de ese lugar, fue a la colina de Betel y plantó su tienda. En Betel al oeste y Ai al este, edificó un altar allí e invocó el nombre de Jehová. Entonces Abraham partió y salió y acampó en el desierto. Es interesante que mientras Abraham se estaba moviendo en sus jornadas y tiene estos encuentros divinos con la deidad que lo está llamando a que se desasocie de su parentela y su herencia que estaba asociada con dioses familiares, él estaba levantando y edificando altares. ¿Qué significa esto según la costumbre del antiguo Medio Oriente? El levantamiento de altares en cada lugar que él acampaba estaba definiendo que esas zonas serían ocupadas en la tierra prometida y estaba declarando, edificando estos altares físicamente, que esos lugares estaban siendo consagrados en el nombre de su Dios, en el nombre de el Eterno. Esto es algo interesante porque vamos a estar desarrollando cómo a través de esta porción el mismo Padre le dice a Abraham que se levante y camine en la tierra. Y durante todas sus jornadas, Abraham hizo cosas específicas, marcando estos lugares, consagrándolos con marcadores santificados, que esta era una tierra que había sido dada por herencia y que sus descendientes en el futuro la iban a ocupar. Un punto interesante que lo tomé del Midrash Rabbah de Génesis, del libro de Génesis, es que el Eterno le dijo a Abraham que saliera y trazara un camino para sus hijos, que es lo que le estoy diciendo ahora, porque todo lo que estaba escrito en relación a Abraham está escrito en relación con su descendencia. ¿Cómo nosotros podemos probar esto? Bueno, yo tengo aquí en mi pantalla cómo es que a través de la escritura los eventos que le ocurrieron a Abraham le ocurrieron al pueblo de Israel. Yo quiero que usted tome nota de estos versos que voy a compartir con ustedes. Génesis capítulo 12 y verso 10 registra en la vida de Abraham cómo es que había una hambruna en la tierra. Él se encontró con esta hambruna en la tierra. Cuando pasamos a Génesis, mismo libro de Génesis, un poco más allá, en el capítulo 45 y verso 6, es interesante notar cómo el pueblo de Israel se enfrentó con una hambruna que había estado sobre la tierra por los últimos 2 años. Esta ya se va desarrollando la historia de nuestro pueblo y sabemos que ya en estos capítulos está relacionado con la vida de José y los descendientes de Abraham, de su hijo Jacob. En el mismo verso 10 de capítulo 12, Abraham desciende a Egipto debido a la hambruna. En Números capítulo 20 y verso 15, registra cómo nuestros padres descendieron a Egipto. Luego en Génesis capítulo 12, el mismo verso 10, está diciendo
que la hambruna en la tierra era severa. Génesis capítulo 43 y verso 1 registra que la hambruna era severa en la tierra ya cuando Israel ya estaba ya como formándose como nación. Génesis capítulo 12 y verso 11. Cuando él llegó cerca de Egipto y estaba a entrar, en Éxodo capítulo 14 y verso 10 dice, mientras Faraón se acercaba ya en la vida de nuestro pueblo Israel. Génesis 12, verso 12 dice, me matarán, pero a ti te mantendrán viva. Esto fue, que lo vamos a ver, la situación entre Abraham y Sara cuando van entrando a la tierra de Egipto. Luego en la vida de Israel, en Éxodo 1, verso 22, se emite algo similar. Dice, todo niño que nazca, échalo al río, pero dejen que las niñas vivan. Génesis 12:13, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y permanezca vivo. Éxodo capítulo 1 y verso 20, Elohim prosperó a las parteras independientemente cuando nacía, específicamente, perdón, cuando nacía un niño varón. Génesis capítulo 12, verso 14, cuando Abraham entró en Egipto, y Éxodo capítulo 1:1, y los hijos de Israel fueron a Egipto. Génesis capítulo 12 y verso 20, Faraón dio órdenes a sus hombres referentes a Abraham que se unieran a escoltarlo. Éxodo 12:33, los egipcios presionaron para mandar a los hijos de Israel que se fueran rápidamente de la tierra de Egipto. Génesis 13:2, Abraham se hizo rico con mucho ganado, plata y oro. Salmo 105:37 registra, entonces dejó salir al pueblo cargados con plata y oro. Y Génesis 13:13, mientras iba en sus viajes, número 33, capítulo 33, verso 1, registra, estas son las etapas en el viaje de los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Interesante, ¿no? Dios le dijo a Abraham que todo lo que le aconteciera a él le iba a suceder a sus hijos. En Nehemías capítulo 9, verso 7, es relacionado con la vida de Abraham. Dice, tú eres Jehová el Elohim que escogió a Abraham, lo trajo fuera de la tierra de Casdín y le diste el nombre a Abraham. Deuteronomio 14:2 registra en cuanto a la descendencia de Abraham. Jehová, su Elohim, los ha escogido para ser su especial tesoro de todos los pueblos de la faz de la tierra. Génesis 12:1, aquí es cuando Abraham recibe esta orden de vete de tu país, lejá. Éxodo 3:17, yo te he dicho que yo te guiaré fuera de la miseria de Egipto a la tierra de los cananeos, de los eteos, de los emorreos, de los pereceos, de los heveos, de los jebuseos, a una tierra que fluye con leche y miel. Génesis 12, los versos 2 y 3 registra cómo es que el Eterno le dice a Abraham, yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás bendecido. Yo bendeciré a aquellos que te bendiga, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga, y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Número 6:24, y esto es bien conocido cuando se nos dice que Jehová te bendiga y te guarde al pueblo de Israel, la oración sacerdotal o la oración arónica. En Génesis 12:2, el Eterno le promete hacer de Abraham una gran nación. Y se afirma en Deuteronomio 4:8, cuando dice, ¿qué nación hay tan grande como Israel? Ezequiel 33:24,
Abraham era solamente uno. Y Primera de Crónicas, 17:21. ¿Quién puede ser comparado a tu pueblo Israel? Génesis 12:10. Pero habría hambruna en la tierra, así que Abraham descendió a Egipto para quedarse allí porque la hambruna en la tierra era severa. Génesis 43:1 registra que la hambruna era severa en la tierra. Génesis 12:14. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios sí notaron que la mujer era muy bella. Y en Éxodo capítulo 1 y 10, estos son los egipcios hablando entre sí con el faraón. Vengan, usemos astucia para tratar con ellos antes de someterlos a la esclavitud. Génesis capítulo 14 se registra cómo fue que reyes unieron sus fuerzas para ir en contra de Abraham. Y Salmos capítulo 2, los versos 1 y 2, los reyes de la tierra se levantaron, los soberanos se reúnen juntos. Y Isaías capítulo 41 y verso 2 dice, ¿quién ha levantado del este uno que es justo y lo ha llamado para estar a su servicio? Él entrega naciones a él y sujeta a los reyes de él. Su espada los reduce a polvo, su arco a paja que vuela. Y Zacarías 14:3 registra, entonces Jehová saldrá y peleará con aquellas naciones peleando como en un día de batalla. Impresionante ver el paralelismo en la escritura, cómo es que las mismas promesas van de generación en generación, y no tan solamente las promesas, sino los sucesos que siguieron en la vida de Abraham. Génesis 12:10, como ya habíamos leído anteriormente, se registra una gran hambruna en la tierra, y esto fue lo que impulsó que Abraham descendiera a la tierra de Egipto, porque esta hambruna era severa. Cuando dice aquí la tierra, se está refiriendo específicamente a la tierra de Canaán, la heredad. Y sabemos que esto se refiere a la tierra o la región de Israel, y todos conocemos que la tierra de Israel tiene una ecología dependiente de las lluvias de los meses de invierno, otoño y primavera. Si no llegan al tiempo adecuado, entonces las plantaciones y las cosechas son afectadas. Por lo tanto, no era inusual las épocas de sequía y la hambruna en la tierra. Aquí vamos ahora a desarrollar el concepto de lo que es Sarai, di que es mi hermana, porque esto es un poquito controversial. Génesis 12 del 11 al 19 dice, cuando él llegó a cerca de Egipto y estaba a entrar, él le dijo a Sarai, su esposa, mira, yo sé que tú eres una mujer bien parecida, así que cuando los egipcios te vean, ellos dirán, esta es tu esposa, y me matarán, pero te mantendrán viva. Por favor, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y permanezca vivo por causa tuya. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios sí notaron que la mujer era muy bella. Los príncipes de Faraón la vieron y la recomendaron a Faraón. Así que la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Ellos trataron bien a Abraham por causa de ella, y él tenía ovejas, ganado, asnos, machos y hembras, esclavos, hombres y mujeres, y mulos y camellos. Pero Jehová afligió a Faraón y a su casa con grandes y severas aflicciones a causa de Sarai, su esposa de Abraham. Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me estás haciendo? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, ella es mi hermana? Así que yo la tomé para que fuera mi propia esposa. Ahora, por lo tanto, aquí está tu esposa. Tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres referentes a Abraham que se unieran en escoltarlo y a su esposa y todo lo que poseía, y lo con él. Un dato interesante que yo encontré en el Talmud Berajot 13a, de los versos 4 al 7, se registra que Sara probablemente era hija de una de las mujeres de Taré, el padre de Abraham.
Su nombre viene de la raíz Sarar, que significa para gobernar o reinar. Y ella era una mujer hermosa, a pesar de que cuando sucedieron estas cosas, ella tenía aproximadamente entre 65 a 70 años de edad. Pero su atractivo no era meramente físico, a pesar de que físicamente, milagrosamente, conservó una belleza física. Lo que se está en sí también describiendo es que alude a su dignidad, a su gracia y porte. Por lo tanto, Abraham utilizó una estrategia protectora de migrantes contra las autoridades locales en preservación de vida, como se acostumbraba en el antiguo Medio Oriente, para que en vez de matarlo a él, pudieran negociar el precio de una dote cuando se enteraran de que ella era su hermana. ¿Cómo fue que Faraón se dio cuenta de que Sara era la esposa de Abraham? Un dato interesante que registra los versículos que leímos fue que Elohim afligió a Faraón y a toda su casa con severas aflicciones a causa de Sarai, la esposa de Abraham. Un dato interesante que la naturaleza de las enfermedades para la cultura del antiguo Medio Oriente era un reflejo del disgusto de sus dioses. Sus médicos y sacerdotes dictaminaban si éstas podían ser curadas con hierbas medicinales para erradicar si la causa eran de origen físico o divino. Así que se consideraba como una violación de costumbres y trataban de determinar cuál deidad ellos habían ofendido y cómo se podía aplacar la ira. Normalmente sus medicamentos eran incrementados con remedios y encantamientos mágicos. Este fue el caso cuando se descubre la verdad. Génesis capítulo 13, los versos del 5 al 12, ocurre un evento donde Lot y Abraham se separan. Se describe a la familia de Abraham como pastores nómadas. Era necesario que periódicamente hicieran paradas para encontrar pastos y aguas para sus ganados y rebaños. Los meses cálidos y secos entre abril y septiembre requerían que se trasladaran a elevaciones mayores donde el resto de los pastos y arroyos manantiales se encontrasen. En los meses fríos y húmedos, entre octubre y marzo, los animales serían llevados de regreso a las llanuras a pastar. Y este movimiento estacional requería un estilo de vida desconectado y seminómada, por los cuales familias enteras viajaban juntas con sus animales. Por eso retenían el conocimiento de recursos naturales a lo largo de sus rutas de viaje. Las disputas por tierra de pastoreo y derechos de agua eran la fuente de la causa de la separación. Esto fue lo que pasó entre Abraham y Lot. Capítulo 13 de Génesis, los versos 14 al 18, se habla de una concesión de la tierra. Fíjese el lenguaje. Y Jehová habló a Abraham. Después, fíjese, después que Lot se había ido de su lado. Mira por todo alrededor de ti donde estás, al norte, al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves, yo te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y yo haré tu descendencia tan numerosa como la arena de la tierra, que si una persona puede contar la arena en la tierra, entonces tu descendencia puede ser contada. Fíjense en la instrucción, el verso 17. Levántate y camina por entre la anchura y la longitud de la tierra, porque yo te la daré a tu descendencia para siempre. Abraham entonces movió sus tiendas y vino a vivir por los cedros de Mamre que están en Hebrón. Allí
él edificó un altar a Jehová. Fíjese la dirección que él recibe de parte del Eterno, que le dijo que mirara hacia los 4 puntos cardinales en todas las direcciones, porque toda la tierra le sería dada a él y a sus descendientes por siempre. Yo les voy a invitar que por favor me acompañen en la lectura de Romanos capítulo 4. Vamos a Romanos capítulo 4. Si usted tiene su Biblia, por favor, le invito a, y me disculpan por el ruido, pero cada vez que aquí pues tocan la puerta, se abre la puerta, se activan todos los animales habidos y por haber que nosotros tenemos aquí, así que mil disculpas, por favor. Vamos a Romanos capítulo 4, los versos 9 en adelante, y vamos a leer. Ahora bien, ¿es esta bendición para el circunciso solamente o es también para el incircunciso? Esta es una pregunta que hace Rab Shaul. Pues decíamos que a Abraham le fue acreditada la confianza por justificación. Pero ¿en qué estado él estaba cuando le fue acreditado? ¿Circuncisión o incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. De hecho, él recibió la circuncisión como una señal, como el sello de la justificación que él tenía acreditada sobre la base de la confianza que él tuvo mientras todavía era incircunciso. Y esto sucedió para que pudiera ser padre de toda persona incircuncisa que confía. Y de este modo tiene justificación acreditada a él. Y al mismo tiempo es el padre de todas las personas circuncisas que no solo tienen la circuncisión, sino que siguen los mismos pasos de la confianza que tenía Abraham cuando todavía era incircunciso. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia que él heredaría la tierra no vino por medio de la Torá, sino por medio de la justificación que produce confianza. Porque si los herederos son asignados por medio de la Torá, entonces la confianza no tiene sentido y la promesa es inservible. Pues lo que la Torá conlleva es castigo, porque donde no hay Torá tampoco hay violación. La razón por la cual la promesa es basada en la confianza es para que venga como don gratuito de Jehová, una promesa con la cual se puede contar por toda la descendencia, no solo por aquellos que viven dentro del marco de la Torá, sino también por los que tienen la confianza que Abraham tuvo. Abraham vino por todos nosotros. Esto es de acuerdo con el Tanaj, donde dice, yo te he nombrado para ti, para ser padre de muchas naciones. Abraham es nuestro padre ante los ojos de Jehová, porque él confió en Jehová como el que da vida a los muertos y llama las cosas que son inexistentes a la existencia. Pues ya su esperanza había desvanecido, pero en esperanza él confió que él realmente sería el padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, mucha será tu descendencia. Su confianza no se debilitó cuando consideró su propio cuerpo, que estaba como muerto, ya que tenía alrededor de 100 años, o cuando sabía que la matriz de Sara estaba muerta también. Él no decidió en contra de las promesas de Jehová por falta de confianza. Por el contrario, él le fue dado vigor mientras le dio la gloria al Eterno, pues él estaba totalmente convencido que lo que Jehová había prometido lo habría de cumplir. Por eso fue acreditado a él como justificación. Quise compartir estos versículos conectándolo a cómo fue que nuestro padre Abraham caminó alrededor de 24 años en su estado de incircuncisión, porque él confió en lo que el Eterno le había prometido, que fue la concesión de la tierra. Las creencias politeístas del antiguo Medio Oriente conectaban sus dioses con las fuerzas de la naturaleza
y se dejaban ver a través de los fenómenos naturales. No revelaban la causa de su favor o ira, eran adorados por medio de la adoración, las lisonjas, el humor y el apaciguamiento. Estos eran dioses hechos a la imagen del hombre. En los sistemas masivos del politeísmo del antiguo Medio Oriente, las grandes deidades cósmicas eran adoradas y respetadas en contexto de la nación y realeza y tenían poco contacto personal con el pueblo común. Así que los individuos se inclinaban para enfocar su culto personal o familiar a la deidad. Y en su mentalidad, esa deidad mostraba interés o favor personal hacia el individuo o familia y se relacionaba con la fuente de toda bendición recibida. Entonces, cuando vemos aquí el contraste de las deidades familiares o personales según el contexto del antiguo Medio Oriente, cómo fue que el Eterno se revela de una forma personal a la vida de Abraham y llena ese espacio, ese vacío, según la respuesta de Abraham, cuando él decide salir y obedecer el mandato que él recibe. En su viaje a Canaán, hubo 17 lugares que Abraham visitó, registrados en el libro de Génesis. Cada uno de estos lugares es importante en la historia, no tan solamente de Abraham, sino también en la historia de nuestro pueblo Israel. Y lo interesante es que hay evidencia de su existencia en la antigüedad a través de los descubrimientos de la arqueología. Sabemos que la arqueología está dando testimonio del relato bíblico de todas estas jornadas donde Abraham estuvo en la tierra de Ur de los Caldeos, en Harán, en Mesopotamia, en Damasco, en Siquem, en Betel, en Egipto, en Hebrón, Edán, en Jobab, en Gerar, en Beersheba, en Moriah, y cómo es que los descubrimientos arqueólogos han descubierto y dan testimonios de la historia de nuestro padre Abraham. Vamos al capítulo 15 del libro de Génesis. Y aquí es que se registra la ratificación del pacto y la promesa de un heredero. Los versículos 5 y 6 dice, entonces él lo llevó afuera y le dijo, mira el firmamento y cuenta las estrellas. Si tú las puedes contar, tu descendencia será tan numerosa. Abraham creyó en la palabra de Jehová y él se lo acreditó como justificación. En este capítulo 15 se habla de Ben Habetarim, lo que se conoce como el pacto de las mitades. En los versículos 9 y 10 hay un pedido un poco extraño, pero si nosotros no estudiamos el contexto del antiguo Medio Oriente y luego cuando se está estructurando a Israel en el desierto, comienza el Eterno a revelarle el sistema de sacrificios a la nación de Israel. Vemos la conexión de este pacto y los sacrificios que encontramos en la Torá. Los versos 9 y 10 dice, él respondió, traedme una novilla de 3 años, una cordera de 3 años y un macho cabrío de 3 años y una paloma y un pichón. Él le trajo todos estos, cortó los animales en dos y puso los pedazos opuestos uno del otro, pero él no cortó las aves a la mitad. Es interesante que estas novillas o esta becerra constituye una alusión a lo que se ofrecía en Yom Kippur y cómo también alude a la novilla de la comunidad a causa de un asunto oculto, y la becerra o novilla desnucada que está registrado en el libro de Levíticos capítulo 4 y Deuteronomio capítulo 21. Las cabras en alusión al macho cabrío que era realizado en el servicio de Yom Kippur según Levíticos capítulo 16, los versos del 9 al 15, y los machos cabríos en las ofrendas adicionales Musaf,
que estaban ofreciéndose en la fiesta, según Números 28-22, y el macho cabrío como ofrenda de pecado, hatat de un individuo, según Levíticos 4:32. Los carneros, en alusión a la ofrenda de la culpa, a Shambadai, según Levíticos capítulo 5, capítulo 14, capítulo 19 y Números 16:2. A la ofrenda de culpa dudosa, lo que se conoce como Asham Taliu, y la oveja en ofrenda de pecado, hatat de un individuo. Y todas estas citas están tomadas de Levíticos capítulo 5 y Levíticos capítulo 27. El cortar en dos un animal simbolizaba el hecho de que una enfermedad o lesión no solo afecta una parte, sino a ambas. Y la separación de ambas partes implicaba la muerte. De manera que los que pactaban se comprometían, si fuese necesario, arriesgarse a sí mismo con tal de librar al otro de cualquier peligro. Este pacto conducía a las dos partes mostrar que se comprometían a que no existiera división, sino que lo que había sido partido sería considerado como una unidad perfecta entre ellos. Por ello, este tipo de pacto exigía tal intimidad entre las partes firmantes que todo el tiempo se veían obligados a compartir sus pensamientos, evitando así esconder información que pudiera afectar la integridad de la otra persona. Es por eso incluso que más adelante vemos en el libro de Génesis, en otras parashá, más adelante vamos a estudiar cómo es que el Eterno se les revela a Abraham y a su descendencia lo que iba a sufrir antes de que ellos recibieran la promesa. De igual modo, el Eterno considera oportuno revelarle a Abraham su decisión de traer juicio sobre la alianza que ellos habían formado en el hecho de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Así que, teniendo esto como base, en Génesis 15, los versículos 17 y 18, específicamente se hace una afirmación de pacto. El sol se había puesto y hubo una llama y contempló, apareció una olla de fuego humeante y una antorcha flameante que pasaron entre las partes divididas. Esa fue la forma como este pacto se firmó. El horno humeante nos hace recordar la columna de nube que representa la presencia divina, el humo en el monte de Sinaí y las nubes de gloria o la presencia divina que acompañó a Israel en el desierto. La antorcha de fuego nos hace recordar la columna de fuego que representa también la presencia divina y también nos hace recordar la salsa que se quemaba sin consumirse, demostrando la presencia de Dios ante Moisés. Y nos hace recordar el fuego del cielo que a veces consumía los holocaustos que agradaron a Dios, según lo encontramos en Primera de Reyes 18:38, Primera de Crónicas 21:26 y Segunda de Crónicas 7:1. Así que en el pacto de las mitades, los rituales de Mesopotamia generalmente presentaban una antorcha y un incensario en la iniciación de ritos nocturnos de purificación. Para ellos, la antorcha y el horno representaban deidades determinadas. Al Abraham no es capaz de caminar entre las dos partes, el Eterno lo hace. Sin embargo, aparece un horno y la antorcha, es decir, dos fuegos distintos. Esto nos muestra que alguien estaba tomando el lugar de Abraham para representarlo a él en este pacto. Y esta persona, de acuerdo a la enseñanza, es la antorcha que se describe en Isaías capítulo 62 y verso 1, nada más y nada menos que nuestro Mesías. Pasando al capítulo 16, vamos a considerar algo extraño.
el nacimiento de Ismael. Desde la última vez que Elohim le había hablado a Abraham en Canaán acerca de la promesa de un heredero, habían pasado ya 10 años. Así que Génesis está registrando un pedido acerca de su esposa. Génesis capítulo 16 y verso 2 dice, Sarai le dijo a Abraham, mira, Jehová no me ha permitido tener hijos. Sabemos que desde que comenzamos a estudiar la porción, se registra específicamente que Sarai era estéril, una condición de esterilidad en un matrimonio que llevaba ya muchos años sin tener descendencia, sin tener hijos. Por tanto, Sara le da a su sierva Agar como concubina para que Abraham pudiera tener descendencia a través de ella. En el mundo del antiguo Medio Oriente, las siervas eran una extensión legal de sus amas y ellas cumplían una variedad de tareas caseras, incluyendo hasta ser usadas como subrogantes ante la esterilidad de sus amas. Por eso ahora nosotros podemos entender del por qué Sara proveyó su sierva y el hijo que naciera de esta unión también iba a ser considerado como hijo de Sara. Las concubinas no tenían la misma categoría de esposas y dentro del contexto del antiguo Medio Oriente el concubinato no era visto como poligamia, ya que no se pagaba el precio de una dote para adquirirlas. Y aunque el concubinato no era recomendable por cuestiones económicas, no era factible. Así que en el mundo del antiguo Medio Oriente las mujeres obtenían honor por medio del matrimonio y los hijos. Por tanto, al Sara no tener este honor, a pesar de que habían recibido una promesa de parte del Eterno de un heredero, ya habían pasado 10 años, o sea, un tiempo sustancialmente largo, como para entonces de ser creativos y entonces recurrir a las costumbres de su época. Pero pasó algo cuando Agar sale embarazada. Agar comienza a menospreciar a su ama. ¿Por qué Agar hizo esto? Porque lo que Agar quiso hacer es hacerse un nombre en la casa de Abraham. En otras palabras, cambiar su estatus de concubina al de una esposa con todos los beneficios legales. Por eso fue que ocurrió este desacuerdo entre Abraham y Sara, porque Agar le proveyó la vía a Abraham para que tuviesen esa descendencia. En otras palabras, Sara fue la que recibió al bebé, recibió a Ismael cuando Agar, ella pare y sale del vientre de Agar. Ismael, quien recibe esa criatura, fue Sara, envuelto en su líquido amniótico. Entonces, Sara lo adopta, y esto era una costumbre legal en el antiguo Medio Oriente, según los códigos de Hammurabi. Cuando se recibía una criatura en su líquido amniótico, la persona que recibía este bebé legalmente lo podía decir, este es mi hijo o esta es mi hija. En este contexto del antiguo Medio Oriente sabemos que esto fue lo que ocurrió en este arreglo que hizo Sara con Abraham. Pasamos al capítulo 17 y ocurre otro concepto, el cambio de nombres. Los versículos 2 al 5 registra: yo haré mi pacto entre yo y tú y aumentaré tus números grandemente. Abraham cayó sobre su rostro y Elohim continuó hablando con él. En cuanto a mí, este es mi pacto contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham, que significa padre exaltado, sino que tu nombre será Abraham, padre de muchos, porque yo te he hecho padre de muchas naciones. Yo te causaré ser muy fructífero. Yo haré naciones de ti, reyes descenderán de ti.
En el mundo del antiguo Medio Oriente, los nombres denotaban dominio y poderío. Así que el Eterno, al hacer este cambio de nombres, lo que estaba era reiterando su alianza, no tan solamente con Abraham y Sara, sino que los asigna como sus representantes dentro de esta alianza. Dentro de la alianza, el Eterno pidió una señal. Génesis capítulo 17, los versos del 7 al 14, específicamente en el verso 7, dice que él establecerá con su descendencia de generación en generación como pacto perpetuo de ser Elohim para ti y para tu descendencia después de ti. Yo te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en lo cual ahora son extranjeros, toda la tierra de Canaán como posesión permanente, y yo seré su Elohim. Elohim dijo a Abraham: en cuanto a ti, tú guardarás mi pacto completamente, tú y tu descendencia después de ti, generación por generación. Así, aquí está mi pacto, y aquí son las condiciones del pacto que el Padre le da a Abraham, el cual guardarás entre yo y tú, tu descendencia después de ti por tus generaciones. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Serás circuncidado en la carne de tu prepucio. Esta será la señal del pacto entre yo y tú, generación por generación. Todo varón entre ustedes que sea de 8 días de nacido será circuncidado, incluyendo a esclavos nacidos dentro de tu casa y aquellos comprados a un extranjero que no sean de tu descendencia. El esclavo nacido en tu casa y la persona comprada con dinero serán circuncidados. Así mi pacto estará en tu carne como pacto perpetuo. Fíjese la instrucción del verso 14. Dice: cualquier varón incircunciso que no permita que lo circunciden en la carne de su prepucio en el 8º día, esta persona será totalmente destruida de su familia, porque él ha quebrantado mi alianza. Wow. ¿Qué podemos notar aquí? Primeramente, varios factores. La circuncisión era practicada en el antiguo Medio Oriente por otras civilizaciones como ritos de pubertad, ritos de fertilidad o ritos de matrimonio. La casa de Abraham recibió esta señal para ser identificados como miembros de la comunidad en convenio con su deidad. Elohim convierte esta práctica habitual en un propósito nuevo, para entonces él poder relacionarse con sus representantes en un ambiente legal. Por lo tanto, el pacto de circuncisión para todo Israel y para todos los que regresan a Israel reunidos de entre las naciones es una promesa de bendición y multiplicidad física renovada en el verso 4, en donde Abraham le dijo: esta promesa le establecerá a él como padre de muchas naciones. El término en hebreo para muchas naciones es Hamon Goyim, que se encuentra también en el verso 5, que literalmente significa una multitud ruidosa de gentiles entre las naciones. Esta semilla física será una multitud grande haciendo tumulto, haciendo ruido. En otras palabras, lo que está aludiendo es dando testimonio de las obras del Eterno. El verso 6 se promete a Abraham que a través de esta semilla de la promesa serían manifestados reyes. Es por supuesto que está hablando acerca de la dinastía del reino de David, que está hablando y apunta al Mesías y su trono. Y en el verso 7, el Eterno le asegura a Abraham que esta promesa de grandeza es a través
de la multiplicidad física y que sería incondicional para siempre. En el verso 24 registra que Abraham tenía 99 años de edad cuando él fue circuncidado en la carne de su prepucio, y que para ese entonces ya su hijo primogénito, Ismael, había nacido y tenía 13 años de edad cuando fue circuncidado. Ambos padre e hijo fueron circuncidados en el mismo día, y no tan solamente ellos dos, sino todos los hombres de su casa, los que eran siervos nacidos en su casa y aquellos que fueron comprados por dinero. La reacción a la promesa divina fue proclamar, porque él se presenta cuando recibe la promesa en Génesis 17, 18, y dice, si tan solo Ismael viviera delante de ti. Pero Abraham parece haber estado diciendo que estuviera contento con que Ismael fuera el heredero que él había recibido en la promesa. Pero el Eterno rechaza esta propuesta de parte de Abraham y le asegura que hay otro heredero que nacerá de sus lomos, pero que no es Ismael, que Ismael sí se convertirá en un gran pueblo, pero es a través de Isaac que tendría Sara, que vendría a ser el heredero, donde estaría el pacto y la promesa en Isaac, y de allí de su descendencia saldría el reino de sacerdotes y una nación santa. Es importante que nosotros reconozcamos que tanto Ismael como Isaac fueron circuncidados, pero hay dos aspectos muy diferentes en ambas circuncisiones, puesto que Ismael vino al mundo por medio natural, mientras que el nacimiento de Isaac fue un evento sobrenatural. En otras palabras, acuérdense que Sara era estéril. Quien abrió el vientre de Sara para que ella concibiera el heredero de la promesa fue el Eterno. Así que Ismael, aunque fue circuncidado, él fue circuncidado a la edad de 13 años, lo que se conoce como la edad de Da'at. La Da'at es la conciencia, el entendimiento. Mientras que Isaac entra en el pacto de la circuncisión cuando nace al 8º día, es circuncidado, que no está ni tan siquiera dándose cuenta de lo que está sucediendo y mucho menos la importancia. Él va desarrollándose como un hijo de convenio. En otras palabras, Ismael representa una relación racional con el Eterno, una que se basa en la naturaleza y la comprensión de una persona, mientras que Isaac está representando un vínculo sobrenatural. Por tanto, el Eterno insiste que su pacto con Abraham se perpetuaría específicamente a través del linaje de Isaac y los descendientes que saldrían de Isaac, comprometiéndolo a él y trascendiéndolo de lo natural a lo espiritual. Y esto me pareció sumamente interesante haberlo compartido con ustedes. Específicamente lo de la circuncisión como la señal de la alianza. La simiente de Abraham. Veamos primero el cambio del nombre original de Abraham. El significado de Abraham se puede definir como un padre que produce cantidad prolífica de descendientes, pero es a base de un nuevo nombre. Con la adición de la letra Hei en el nombre de Abraham, este nombre cambia lo que hemos de entender como padre de muchas naciones, algo mucho más importante, que significa un suspiro para contemplar una gran vista, pero también puede significar revelación. Los sabios nos dicen que Dios agregó la letra G en el nombre de Abraham para crear el mundo físico y derramó su naturaleza divina en este mundo, hacer una conexión entre el cielo y la tierra. La letra G, que fue añadida al nombre de Abraham,
también apunta a la revelación de la naturaleza divina en la física presente en la persona de Abraham. ¿Cómo fue que a través de él el propósito de Elohim en la tierra cumpliría en el sentido de que produciría la semilla de Dios en el ámbito físico? De esta manera, forma parte de la creación. De Abraham saldría no tan solamente la semilla física, sino también la semilla espiritual. Como leímos, él tenía 99 años cuando se le ordenó que fuese circuncidado. Y este fue un mandamiento establecido como una alianza eterna entre Abraham y el Eterno, y entre la simiente de Abraham y el Eterno. Así que fue el signo exterior de la promesa que se relacionaba con la semilla. ¿Cuál era la garantía de esta alianza a la simiente de Abraham? Era la totalidad de la tierra de Canaán como una posesión eterna. La palabra raíz para la palabra circuncisión, que es Brit Milá, es de la raíz orlá, que se traduce como carne. Lo que realmente significa es una barrera que obstruye algo beneficioso. Cortar la carne es una imagen de la destrucción de una naturaleza física. Y este corte eliminó esta barrera entre Dios y Abraham y su simiente y sus descendientes físicos. A última instancia, el signo exterior del pacto fue la circuncisión de la carne, mientras que el signo o la señal interior es la circuncisión del corazón. En el exterior era la semilla física, pero en el interior es la semilla espiritual, ya que Abraham era el padre de todos los que recibirían los beneficios de la circuncisión del pacto. Ahora, todos los que salen como la simiente de Abraham son llamados lo de la circuncisión, pero están conectados específicamente a la edad cuando Abraham fue circuncidado, a la edad de 99, porque ahí fue cuando él recibe esta promesa. Podemos relacionarlo con lo que dice Efesios capítulo 2, los versos del 11 al 22. Recuerden el estado que ustedes estaban antes, ustedes gentiles de nacimiento. Este es Rav Shaul hablando. Llamados los incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían Mesías, estaban apartados de la vida nacional de Israel. Me disculpan por un segundito. Extranjeros a los pactos que personifican la promesa del Eterno. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora, ustedes que estaban lejos, han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mesías, porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno, derrumbando la mestijá que nos dividía, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá con sus mandamientos manifestada en la forma de dogmas. Él hizo esto para crear en unión con él mismo de los dos un hombre renovado. Y entonces hacer shalom. Para así reconciliar Jehová ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal, entonces mató en sí mismo esta enemistad. También cuando vino, él anunció como buenas nuevas, shalom a ti que estás lejos y shalom a aquellos que están cerca, citando de Isaías 57:19. Noticias por medio de él, ambos tenemos acceso al Espíritu del Padre. Así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo del Eterno y miembros de la familia del Eterno. Ustedes han edificado sobre el fundamento de los emisarios y de los profetas,
con la piedra angular siendo esta Yeshua el Mesías mismo. En unión con él, el edificio completo crece hacia el lugar santo de la morada del Eterno. Sí, en unión con él, ustedes están siendo edificados juntos en el hogar del Eterno en el Espíritu. Teniendo estas palabras de Efesios capítulo 2 en mente, podemos ahora entender mejor el significado del número 99 con la parábola que nuestro Mesías dijo en Lucas capítulo 15, los versos 4 y 7. Tendría ahora un nuevo significado. Si uno tiene 100 ovejas y pierde una, deja las 99 en el desierto y persigue a la perdida que la encuentra. Pero cuando la encuentra, se la pone en el hombro. Este concepto de perdido, lo que está describiendo es a los que están separados, representados por el número 100. Estaba separado de la vida nacional de Israel. Éramos extranjeros a los pactos que encarnan en la promesa divina, pero ahora estamos siendo acercados por medio de el Mesías, según lo leímos en Efesios 2. Entonces, es la creencia que cuando hay 10 israelitas que se reúnen para adorar o estudiar, la presencia de Dios habita en medio de este pequeño grupo. Y este pequeño grupo es un ejemplo del número 100 que se convierte en plenitud a través de estos 10, en un lugar donde reside la presencia divina. La comunidad de los circuncidados se identifica como los 99 y los no circuncidados como el número único. Así que la comunidad, lo que Yeshua quiso decir en esta parábola es que no estaba completa hasta que nuestro mediador derribó esta pared de partición entre circuncidados y no circuncidados. Fue el Mesías quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y restaurar a aquellos que durante mucho tiempo han estado separados de la casa de Abraham, para que regresen a toda la comunidad de Israel, convirtiéndose Abraham en nuestro Padre. Génesis capítulo 18 y verso 19, y culmino con esto. Dice, porque yo le he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que el Eterno cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él. Wow. Yo no sé si usted pudo aprender algo en esta noche, pero verdaderamente seguir el camino de Abraham es meditar en todo lo que nuestro padre Abraham tuvo que pasar para convertirse el padre de muchas naciones. Es importante que si nosotros nos identificamos como esta descendencia de Abraham, no tan solamente caminemos como él hizo, sino que meditemos en la obra de justicia que él modeló para que su descendencia también las hiciera. Nuestro mayor legado es nuestro Mesías, que precisamente vino del linaje de Abraham. Así que, amados, esta porción del Lech Lechá nos hace pensar a nosotros muchas cosas. Que el Eterno nos ayude a que siempre podamos nosotros meditar en sus caminos, y como nosotros quizás estamos un poco cortos en cuanto a compararnos a nuestro Avinu Abraham, pero que a medida que estemos en nuestra jornada, que no nos desenfoquemos de nuestra jornada, de nuestra destinación, de nuestra heredad y de nuestra redención final. Es una promesa y el Eterno nos va a capacitar para que cumplamos con el propósito por el cual Él nos llamó. Así que, amados, que el Eterno les bendiga y les guarde. Esta ha sido la porción del Lech Lechá, según desarrollando conceptos del Antiguo Medio Oriente.
y será hasta la próxima. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Shabbat Shalom.